El Imperio Otomano tuvo una duración de aproximadamente 623 años, nació a finales del siglo XIII y se disolvió a comienzos del siglo XX, abarcando más de 6 siglos de historia continua. Ahora imagina que caminas por una ciudad otomana a mediados del siglo XVI, las calles son estrechas, el aire es denso, no se oyen pájaros ni risas, lo único que escuchas es un sonido grave y lejano, tambores que no sabes de dónde vienen, pero que nunca se detienen. Cuando pensamos en el Imperio Otomano, el cine nos ha enseñado a imaginar espadas curvas, ejércitos gloriosos y conquistas heroicas, pero esa imagen es incompleta, porque los imperios no se sostienen solo con batallas, sino con presencia constante, con control y con miedo cuidadosamente administrado. Este documental no habla de héroes, habla de las armas reales del Imperio Otomano, armas hechas de madera, de hierro barato, de ruido y de castigo público, armas que no buscaban gloria, sino obediencia. La imagen popular del ejército otomano suele estar dominada por los jenízaros, soldados de élite, disciplinados y armados con lo mejor del imperio, pero ellos eran pocos. El verdadero peso de poder otomano recaía sobre miles de hombres comunes, campesinos reclutados, milicias provinciales y tropas auxiliares, hombres arrancados de sus campos y talleres a los que no se les entregaban espadas legendarias, sino simplemente lo que había. El arma más común no era una espada, era un palo, un tronco de madera dura, a veces reforzado con anillos de hierro o clavos, que no requería entrenamiento ni mantenimiento y que, en combate cercano, podía romper un brazo, una pierna o un cráneo, especialmente eficaz en espacios cerrados como calles, puertas, escaleras o túneles durante los asedios, dejando no heridas limpias, sino cuerpos inutilizados. Algunos bastones eran ligeramente más elaborados, con puntas o núcleos de metal, y no solo servían para golpear, sino para imponer autoridad. Un soldado armado con un bastón podía patrullar una ciudad, castigar sin matar y seguir adelante, porque la violencia no terminaba en la batalla, continuaba en la vida diaria. Muchos hombres llevaban también las mismas herramientas que usaban en el campo, hachas para cortar madera, azuelas y utensilios de hierro tosco, que no estaban diseñadas para la guerra, pero cuyo peso y filo irregular causaban heridas profundas y desgarros imposibles de suturar, donde no había precisión, solo destrucción. A esto se sumaban cuchillos largos y hojas toscas, más parecidos a cuchillos de carnicería que a dagas militares, fáciles de fabricar y reemplazar, ideales para el combate cuerpo a cuerpo, donde no había honor, solo urgencia. A pesar de la evolución tecnológica, no todos los soldados otomanos portaban armas de fuego, ya que durante siglos las armas simples siguieron siendo esenciales en sus filas. En lugar de buscar una precisión quirúrgica, muchos arqueros utilizaban arcos simples de fabricación local y flechas baratas para saturar el espacio, cubrir murallas y obligar al enemigo a esconderse. Complementaban esta táctica con el uso de ondas y proyectiles improvisados, como piedras, fragmentos de cerámica o trozos de metal, que resultaban armas silenciosas, difíciles de detectar y letales. Finalmente, las armas incendiarias a base de aceite, brea y tejidos empapados servían como una poderosa herramienta psicológica que no solo destruía estructuras, sino que también aniquilaba la moral, pues con el fuego no se podía razonar. Antes de que el enemigo viera al ejército otomano, primero lo escuchaba. La Meterane, la banda militar otomana, no era ceremonial, era un arma. Tambores gigantes, platillos y cuernos profundos marcaban un ritmo lento, repetitivo, imposible de ignorar. En los asedios, aquel sonido continuaba incluso durante la noche, impidiendo el descanso. El enemigo no dormía, y la fatiga hacía el resto. Muchos cronistas europeos describieron ansiedad, confusión y pánico mucho antes del primer choque. Los otomanos entendieron pronto que la artillería no solo destruía muros, sino también voluntades. Algunos cañones eran enormes, lentos y poco precisos, pero no estaban pensados para apuntar con exactitud, sino para ser oídos. El suelo temblaba y las murallas vibraban, dejando un mensaje claro: resistir no valía la pena. Por esa razón, muchas ciudades se rendían antes de que comenzara un asedio prolongado. El Imperio Otomano no solo temía a ejércitos enemigos, sino también a su propia población. Revueltas campesinas, motines urbanos y herejías eran amenazas constantes, por lo que existía un aparato de control permanente.
La policía otomana, los Aptille, patrullaba las ciudades armada con bastones en lugar de espadas, ya que el bastón permitía golpear, dispersar y castigar sin matar. La violencia era constante, pero cuidadosamente administrada. El uso del látigo estaba regulado por la ley y se aplicaba en público, no para causar el máximo dolor, sino para imponer humillación. Los arrestos también se realizaban de forma visible, el castigo debía ser visto y el miedo debía circular. En ocasiones, ni siquiera se castigaba a un individuo, sino a barrios enteros, dejando un mensaje claro: la obediencia era colectiva. En el Imperio Otomano, el castigo no era un acto final ni el simple cierre de un delito, era un mensaje, un lenguaje, un sistema cuidadosamente diseñado para ser entendido por todos. Cuando alguien era castigado, el objetivo no era solo corregir su conducta, porque el verdadero destinatario no era el culpable, sino la multitud que observaba. Las plazas públicas no eran solo espacios urbanos, eran escenarios donde el poder hablaba sin palabras. El castigado era llevado a la plaza, atado, vigilado y expuesto, no importaba tanto el crimen como la visibilidad, ya que cada mirada reforzaba el mensaje de que el Estado ve y el Estado recuerda. El castigo físico no buscaba necesariamente matar, sino marcar. Un cuerpo golpeado, humillado o debilitado se convertía en una advertencia ambulante que hablaba durante días, semanas o meses. A menudo el castigo no terminaba allí, sino que continuaba en la vida diaria mediante la confiscación de herramientas de trabajo, mercancías o ropa, dejando claro que el castigo no solo afectaba al presente, sino también al futuro, porque sin herramientas no hay sustento y sin sustento hay dependencia. Las multas, muchas veces imposibles de pagar, funcionaban como una forma de control prolongado basada en la deuda, la obligación y la sumisión, atando al castigado al mismo sistema que lo reprimía. Nada era improvisado, los castigos seguían normas precisas de número de golpes, lugar y momento, porque incluso el terror estaba regulado y un castigo previsible era más eficaz que uno caótico. En algunos casos, el mensaje debía ser más fuerte y no se castigaba a un individuo, sino a barrios, gremios o comunidades enteras, haciendo que la responsabilidad dejara de ser individual y la obediencia se volviera colectiva. Tras el castigo no llegaba el caos, sino el silencio, un silencio aprendido, que evitaba preguntas y mantenía vivo al imperio. En el Imperio Otomano, el castigo no era solo dolor, era un idioma, y todos lo entendían. Las películas muestran espadas brillantes, pero la historia real muestra algo mucho más silencioso: madera, hierro barato, ruido constante y castigo visible. Cronistas otomanos como Mustafa Ali escribieron que el orden dependía del castigo público, mientras que embajadores europeos como Busbek describieron con temor el impacto psicológico del ejército otomano. Los historiadores modernos coinciden en que el Imperio Otomano no gobernó solo con ejércitos, sino con miedo administrado. Y quizá por eso estas armas no aparecen en las películas, porque no son heroicas, son reales, y el terror fue su arma más duradera.